presentar el viernes académico del día de hoy, ya que convoca a uno de los grandes profesores de la psiquiatría en Colombia, un profesor de todas las generaciones de psiquiatras egresados de este posgrado de psiquiatría, que mañana cumple 40 años de existencia. Mañana celebra sus 40 años de existencia, que cumplió el julio pasado. El profesor Nelson Bruno es miembro del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, médico psiquiatra, psicoterapeuta, miembro del instituto y profesor del posgrado. La conferencia que hoy el doctor Bruno quiere compartir con nosotros, gentilmente, él ha titulado El modelo sistémico de psicoterapia. Vale decir que pues creo que todo lo que muchos sabemos de psicoterapia sistémica lo hemos aprendido en esta casa, en el seminario y en la praxis con el doctor Nelson Bruno. Así que creo que para la mayoría de ustedes es una persona superamente conocida. Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento y de alegría de que usted sea nuestro conferencista hoy, doctor Bruno. Bienvenido a su casa, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señores, por su muy amable y muy generosa presentación, que es muy obligante para mí. He querido comenzar con una anécdota a la que le debo, le achaco yo, mejor, mi presencia hoy aquí, en este ciclo de conferencias, que yo he titulado Psicoterapia Sistémica, por darle un nombre general en el que puedo yo definir y hacer un poco lo que yo quiero. En realidad, el seminario que yo he venido dictando aquí en el instituto ha sufrido muchas modificaciones, desde luego, a la par que el proceso que yo he seguido personalmente, quiero decir, no tanto en mi formación personal como en mi formación como profesor. La anécdota que quiero aquí evocar con ustedes, y que es la que justifica mi presencia aquí, que es en sí una amable invitación que me hizo desde entonces el doctor Iván Jiménez. Hace unos días surgió a propósito de una conversación informal que sostuve con el doctor Ítalo Ruggiero en su presencia. En ella rememorábamos, el doctor Ítalo y yo, una ocurrencia del ingenio bogotano, surgida a propósito de la visita del profesor Igor Caruso hace ya varias décadas a Bogotá, eminente psicoanalista vienés, quien vino a Bogotá invitado por la Asociación de Facultades de Medicina de varias universidades locales y por iniciativa de la doctora Rosa Tanco Duque, por entonces decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional y psicoanalista formada en Viena bajo la dirección del profesor Caruso, director e inspirador del Círculo Vienés de Psicología Profunda como agrupación de psicoanalistas formados bajo la supervisión del propio profesor Caruso. El profesor Caruso auspició la formación de un grupo de estudios psicoanalíticos en Bogotá bajo su orientación y contribuyó a la formación de un círculo colombiano de psicología profunda que operó durante algún tiempo, tal como en otros países latinoamericanos estaba ocurriendo, especialmente en México y en algunas ciudades del Brasil. Debo decir que mi interés y los gratos recuerdos que yo tengo de la
se deben a que por casualidad yo fui escogido como traductor en casi todas las conferencias que él pronunciaba en francés, que era una de las lenguas que él dominaba a la perfección. Él sabía, pues, desde luego alemán, ruso seguramente, porque él era de origen ruso blanco y se había formado en la Universidad de Lovaina como psicólogo hacía algún tiempo. El profesor Caruso, durante su permanencia en Bogotá, pronunció algunas conferencias abiertas al público en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, tendientes a difundir su enfoque personal del pensamiento psicoanalítico, enmarcado dentro de un amplio contexto filosófico, antropológico, etológico y, si se quiere, aún político. Sus obras, traducidas al castellano, con títulos que iban desde psicoanálisis para la persona hasta psicoanálisis dialéctico, representaban etapas en la evolución de su pensamiento que, tomadas aisladamente, podrían generar confusión y contradicciones en los lectores, al ser consideradas las primeras como la expresión de un psicoanálisis existencial y las últimas como una adhesión quizás al pensamiento marxista. Y aquí la anécdota, fruto del ingenio y del humor bogotanos, tema de nuestra conversación informal con mi amigo Ítalo. Después de la visita del profesor Caruso, las opiniones estaban divididas así. Los católicos dijeron que se trataba de un marxista intransigente. Los marxistas, que se trataba de un católico recalcitrante. Y los demás, que tal vez se trataba de algún cantante de ópera. La invitación que me hiciera el doctor Jiménez de preparar una conferencia sobre el pensamiento del profesor Caruso para ser presentada dentro del ciclo de los viernes académicos fue acogida en un principio por mí. Sin embargo, considerando que yo no soy psicoanalista, ni profeso los postulados teóricos fundamentales del psicoanálisis, aunque sí me interesó por él, desde luego, a pesar de haber iniciado formación como tal con el profesor Caruso, y teniendo en cuenta además que he optado por el modelo sistémico interaccional en mi práctica profesional, le sugerí al doctor Jiménez una exposición del marco de referencia conceptual que me sirve de guía en mi práctica profesional como tema para uno de los viernes académicos. Es esta la razón por la cual me encuentro hoy ante ustedes. He querido entonces hacer un relato de mi manera de actuar, relacionada con los conceptos teóricos correspondientes al modelo sistémico y a otros modelos que han servido de guía para mí a lo largo de mi ejercicio profesional. Entonces la idea que yo tuve era de compartir, y es lo que voy a hacer, de compartir con ustedes lo que yo puedo llamar mi carta de navegación profesional. Y para eso quiero que, primero que todo, quiero excusarme ante quienes esperan que esta sea una conferencia magistral. Esta no va a ser una conferencia magistral. Preferiría que fuera un diálogo con ustedes y que ustedes me interrumpieran cada vez que quisieran. María Eugenia anda por ahí con él. Si María Eugenia tiene el micrófono listo para acercarlo a cualquier persona que quiera durante mi exposición, hacerme alguna pregunta, pedirme alguna explicación o hacer algún comentario, y no dejarlos para el final, sino para cuando realmente son oportunos
y así podemos, que es mi deseo y mi intención, establecer un diálogo con lo que yo digo. Por eso yo no pienso que esto ni voy a hacer una conferencia magistral. Voy a compartir con ustedes eso que yo puedo llamar mi carta de navegación, mi bitácora profesional. Entonces, para comenzar, me hice la siguiente pregunta, que pues no es nueva para mí, pero que yo repito con mucha frecuencia a lo largo de mi ejercicio profesional. La pregunta que me hice es esta: ¿cómo opera en mí lo que yo sé acerca de mi rol como terapeuta cuando me encuentro frente al paciente por primera vez? Cuando me encuentro frente al paciente por primera vez, yo no tengo que estar pensando en la teoría o en los fundamentos o en los postulados de la psicoterapia o de lo que yo considere como la psicoterapia o el modelo que yo egreso. Porque yo lo que tengo en ese momento que saber es qué hacer con esa persona que está aquí frente a mí, que tiene sus propias expectativas que yo no conozco, que quizás yo intuya, sobre todo porque antes del primer encuentro con mi supuesto paciente, con mi posible paciente, yo he recibido una llamada por teléfono personalmente, a través de la cual yo le he dado la cita, y en esa llamada yo le he pedido 2 o 3 datos personales, sin incurrir desde luego en ninguna precisión acerca de lo que le pasa, que me permiten empezar a ubicarlo. Esos datos personales son un poco, pues, desde luego su nombre, su estado civil, su profesión, y si acaso, depende de cómo yo perciba que está recibiendo mi petición, la composición familiar someramente, con quien vive, si tiene algunos hermanos y cuántos, y punto. Esa es la primera información que yo recojo. Eso es tomado precisamente de la propia terapia sistémica, pero sobre todo de la manera de proceder del grupo de Milán de Marasandini Palazzoli, en el cual yo me inspiro mucho y que yo admiro mucho, que es lo que se hace en ese grupo cuando se hace la recepción telefónica del paciente, que no se confía ni la confío a una secretaria o a alguna otra persona, sino que yo mismo la hago para saber entonces qué información puedo recibir desde ese momento que me oriente o que me dé una primera orientación para saber qué hacer cuando tenga yo el paciente frente a mí. Entonces ahí, pues sí, yo tengo un paradigma profesional, pero yo no me acuerdo del paradigma profesional cuando yo estoy frente al paciente. Yo lo único que estoy haciendo es viendo a ver qué digo, qué hago y cómo percibo y qué percibo del paciente y qué más necesito saber en ese momento para poder establecer una comunicación con el paciente que me permita poner en práctica eso que yo puedo llamar mi rol, tal como yo lo entiendo, mi rol profesional. Pues claro que yo tengo un paradigma para comenzar, pero yo no lo recuerdo sino de vez en cuando, porque si yo tengo verdaderamente un paradigma que actúe en mí, yo no necesito recordarlo. El paradigma está en mi conducta, y si no está en mi conducta, o si no estuvo alguna vez en mi conducta antes de que yo
inclusive lo pudiera expresar o haber leído la expresión de alguien, tengo que hacer de tal manera que yo me aprenda, que yo ya no tenga que pensar en qué es lo que, en qué y cómo es lo que tengo que hacer, sino que surja de mi comportamiento. Eso me toma tiempo, me ha tomado tiempo, por supuesto, porque es la adquisición de una habilidad, de una destreza, que es precisamente comunicacional. Esa destreza, pues estaría, si vamos a definirla, sería, como alguien dice, los principios supralógicos, porque no son principios lógicos. Los principios supralógicos son lógicos de cierta manera, pero van más allá de la lógica que yo tengo para hacer otras cosas o para pensar. Entonces serían, ¿cuáles o qué principios supralógicos y qué reglas determinan mi percepción, mi pensamiento y mi conducta? Que ya deben estar entonces determinados sin que yo me dé cuenta, de la misma manera que yo he aprendido muchas otras destrezas para desempeñarme en la vida. Quizás una de las que estoy ensayando es esta, de presentarme, sí, de presentarme en público y de hablar finalmente de mí, porque eso es lo que uno hace siempre que habla de lo que cree o de lo que piensa, pues está hablando de uno mismo. Entonces, la primera entrevista, para mí la primera entrevista es decisiva, es fundamental, porque ahí se van a definir, de acuerdo a cómo se defina esa primera entrevista, eso que se llama la definición del contexto de la entrevista. Es como van a desarrollar, a ocurrir y a desenvolverse toda esa primera consulta o esa primera entrevista y todo el proceso terapéutico que comienza ahí. De modo que es importantísimo que en la primera entrevista yo sepa cómo hacer y qué hago y qué hacer con ese paciente, que yo lo llamo paciente porque si lo llamo paciente ya estoy enmarcándolo dentro de un contexto de enfermedad. Yo no quiero eso. Yo quiero enmarcarlo dentro de un concepto terapéutico, no dentro de un concepto de enfermedad. Entonces el primer encuentro con el consultante es decisivo, en cuanto que en ese contexto se define en primera instancia la naturaleza de su perturbación, su composición y estructura, su evolución a través del tiempo y primordialmente su origen, para llegar a emitir un dictamen que contenga en una sola palabra los aspectos y manifestaciones descritos. Esa puede ser la expectativa del paciente, porque el paciente viene a mí y el 90% o más de las circunstancias viene a mí porque yo soy médico, primero que todo, y porque en su mentalidad o en su manera de entender las cosas es el médico, pero naturalmente que soy un médico especial porque soy un psiquiatra, ¿sí? Además si se me define como psiquiatra, yo lo que hago es tratar las enfermedades mentales. Entonces la mayoría de las veces ya el paciente viene esperando que yo, en mi forma de conducirme y hasta, si se quiere, en mi atuendo personal, represente lo que cultural y generalmente se espera que sea un médico. Depende de si yo acepto esa definición que trae el paciente. Si no es la que yo quiero definir, tengo que hacer algo para sacarlo, por decirlo así,
de ahí y para que se defina el contexto de la manera como yo prefiero que se defina, para poder entonces desarrollar el rol que yo me doy dentro de mi paradigma profesional. Generalmente, o muchas veces, la entrevista concluye con una prescripción o con algunas recomendaciones que actúa interrumpiendo o anulando el proceso patológico identificado y eliminado y eliminando el sistema de síntomas. El paciente está curado. Si recae, si sigue mis indicaciones, si recae, es necesario revisar el proceso y corregir alguna falla inadvertida por el médico en su proceso diagnóstico y modificar la prescripción en consecuencia. Esta manera de proceder sigue los procedimientos de la medicina, el método clínico a la cabecera del enfermo, analizando su relato a la luz de los hechos establecidos por la biología, base científica de la medicina. Es el modelo biomédico de enfermedad física aplicado a la enfermedad mental. Ahora bien, si se considera que la locura es un trastorno de la mente y por lo tanto un trastorno o una enfermedad, entre comillas, propiamente mental y no física, será necesario conocer las leyes que rigen los procesos mentales, tal como se conocen las leyes que rigen los procesos biológicos experimentalmente observables. Más adelante me referiré a saber, como dice algún terapeuta italiano, si esa perspectiva, o si las leyes que rigen los fenómenos propiamente físicos y biológicos son homogéneas con las supuestas leyes que rigen los fenómenos mentales, ahí hay un problema. Sin embargo, como la observación directa de la mente es imposible, será necesario acercarme a ella a través de sus manifestaciones tanto externas observables, la conducta, como internas, las emociones y los pensamientos, observables solamente de una manera indirecta a través del testimonio de quien las experimenta, o deducidas de su comportamiento, ese sí observable. Como ejemplo, los comportamientos alternativos frente a una amenaza enfrentada, que se enfrenta o que se huye de ella. La clásica expresión bien conocida, fight or flight, bien lo describe. Veo la emoción en la conducta, la deduzco, puede que me equivoque, pero tengo que saber en lo que haga después si mi percepción es correcta o no, de acuerdo con el testimonio del paciente. Entonces yo tengo que estar permanentemente verificando si eso que estoy yo pensando coincide con lo que realmente pasa en el paciente. Sin pretender entrar en los vericuetos de la metafísica, es decir, de la filosofía, que no es propiamente muy fuerte, puedo darme cuenta de que quedan varios caminos. Uno, construir, o mejor dicho, inventar una teoría de la mente convincente y llamativa, respaldada por una lógica deductiva, lógica que es al mismo tiempo una construcción del espíritu, que es también una construcción de sí mismo. Creo que eso se llama una intelequia. Y tolerar además el vértigo que me produce esta pirueta intelectual. Por otra parte,
teorías, que por supuesto ya han sido formuladas y están ahí al alcance de todos, con sus textos, sus exposiciones magistrales y con sus correspondientes ceremonias y rituales. 2. Será aún mejor optar por alguna de las teorías de la mente ya expuestas o inventadas por alguien de reconocida autoridad en este campo, lo cual me ahorraría la confusión y el vértigo. Opción 3. Renunciar a la pretensión de conocer en forma directa la estructura de la mente, al constatar que solo puedo conocer sus funciones o sus propiedades a través de algún fenómeno observable, en cuyo proceso de construcción supongo que participa y determina cómo es el comportamiento. Renuncio así a conocer el contexto de esa caja negra. Supongo que en esa caja negra está oculta la mente, utilizando la metáfora de los ingenieros, y que oculta, rige y controla lo que percibo, veo, oigo, siento y hago. Lo mismo que en el otro. Sin embargo, puedo saber cuándo modifica o transforma un estímulo que le aplico, el input de los ingenieros, en una respuesta que me ofrece el output de los ingenieros. Y por medio de sucesivos ensayos y errores, ir modificando el input hasta que el artefacto produzca una respuesta que me satisfaga. Este es el esquema simplistamente mecánico de la conducta que ha desprestigiado cualquier modelo psicológico que se base en el estudio de la comunicación y de sus leyes, y no en el estudio de la energía y de sus leyes. Hasta cuando entra Gregory Bateson en la escena de la psiquiatría y publica, junto con el psiquiatra Jürgen Ruesch, un suizo radicado en Estados Unidos, un estudio sobre la comunicación que él considera la matriz social en donde se gesta la psiquiatría. Bateson había ya propuesto y efectuado el estudio de la comunicación observando el comportamiento de grupos familiares con un miembro diagnosticado de esquizofrenia. Su resultado fue, como es bien sabido por todos, la identificación y la descripción de una modalidad comunicacional confusa, contradictoria a diferentes niveles comunicacionales. La denominación de estos niveles comunicacionales, se ha dicho de paso, como niveles lógicos, noción tomada por Bateson de la lógica matemática de Bertrand Russell, no es muy fácil de captar por tratarse de conceptos de alto nivel de abstracción. Esto ha desatado polémicas y controversia en ciertos círculos psiquiátricos que cuestionan aún el concepto mismo de doble vínculo acuñado por Bateson. Ante tal modalidad comunicacional a la que está expuesto permanentemente el esquizofrénico, o si se quiere el pre-esquizofrénico, el candidato, entre comillas, o mejor dicho, el aprendiz forzado de esquizofrenia, para ser congruente con esta visión batesoniana, no puede responder ese pre-esquizofrénico dentro de este tipo de comunicación, no puede responder sin ser castigado. Haga lo que haga, incurrirá en la reprobación y en el castigo o reprimenda permanentes. Está inexorablemente acorralado por la tenaza doble vincular. Responde entonces con la conducta incoherente, pasiva
agitada, violenta o incapacitante para seguir la denominación que le da Jackie Schiff a las diferentes formas de lo que ella llama conductas de pasividad en el esquizofrénico, que no es sino el reflejo de la comunicación incoherente a la que está expuesto y que plantea para él un dilema imposible de resolver. Los estudios de Bateson desencadenaron en su tiempo una ola de terapias de familia y el auge de la visión sistémica interaccional que aún es acogida por muchos terapeutas que han virado de una epistemología individual intrapsíquica o exclusivamente intrapsíquica a una epistemología comunicacional exterior al individuo. Al mismo tiempo, otros terapeutas, estudiosos de las conductas anómalas consideradas como más graves y resistentes a la terapia, tales como la anorexia mental y la esquizofrenia, han acogido la visión interaccional sistémica y han desarrollado estrategias terapéuticas eficientes. Sobresale particularmente Mara Selvini Palazzoli y su grupo de colaboradores, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin y Giuliana Prata, conocidos como el Grupo o la Escuela de Milán, en Italia, quienes se dieron a la tarea de explorar con el nuevo paradigma dichos trastornos graves. Como resultado de esta investigación, el grupo describió la estructura comunicacional esquizofrénica, o si se quiere, esquizofrenógena, con el título de Los juegos psicóticos en la familia, que vino a reemplazar la culpabilizante denominación de madre esquizofrenógena de anteriores terapeutas inspiradas en los análisis de procesos diádicos lineales interpersonales. Las conductas psicóticas fueron entonces connotadas no como enfermedades en el sentido biomédico, sino como conductas pautadas en las que se suceden una serie de jugadas que corresponden a estrategias recíprocas dentro de un proceso dramático familiar. Dichas experiencias se encuentran hábilmente relatadas por Matteo Selvini en un volumen titulado Crónica de una investigación. En la década de los 80, Matteo Selvini, quien ha seguido de cerca y colaborado con Mara Selvini la trayectoria experimental e investigativa del grupo inicial, se ha propuesto llevar a la práctica institucional estas ideas y junto con un grupo de psiquiatras italianos abre un centro psicosocial en Córsico, localidad de Lombardía, cercana de Milán. Los principios directivos, así como la trayectoria experimental, los consigna en la publicación de un libro que intitula Hacia una nueva psiquiatría, proceso de transformación sistémica de un centro. De él me permito citar las siguientes afirmaciones, después de enunciar lo que Matteo Selvini considera la hipótesis directriz de su enfoque. Palabras de Selvini. Los problemas de la conducta son cualitativamente no homogéneos con respecto a las perturbaciones biológicas. Son dos ámbitos diferentes. La esquizofrenia no es asimilable a una enfermedad del sistema nervioso y no tiene sentido tratarla, entre comillas, con un fármaco. La psicosis no es una enfermedad, sino un movimiento concreto dentro de un juego interpersonal, una reacción
se mezclan la ira y la confusión. Y más adelante, la conducta patológica no es una característica intrínseca del individuo, sino el resultado de un juego relacional en el que participa todo el grupo familiar. Y luego, la explicación sistémica de un comportamiento sintomático avanza en la dirección opuesta a la de la investigación biomédica, no va hacia el interior de la mente y del cuerpo del paciente, sino hacia fuera de su piel. Y además, cuando estamos ante un comportamiento llamado desviado o sintomático, posee una importancia decisiva el tratar de entender cuáles son los rasgos de la red de relaciones que nos permitan explicar su lógica encubierta. Hasta ahí Mateo Selvino. Entonces, la primera entrevista es el primer paso para establecer una base hipotética en términos de interacción del sistema familiar. Por eso, si el paciente llega actuando con el rol del paciente, es decir, dentro de un contexto médico que ya está definido por él, yo tengo que saber qué hago, porque si yo tengo esta ideología, si se quiere, o esta visión de lo que es el trastorno mental, la locura y la relación entre ellos, yo tengo que cambiar eso, porque si no lo cambio, me lleva el paciente con su rol y con su perspectiva a que yo actúe como él espera que yo actúe, y yo no me puedo escapar de ahí una vez que yo he aceptado jugar el rol que él me atribuye, porque me lo va entonces a reprochar. Y me va a decir, entonces, ¿qué me da, doctor? Y usted no me formuló, doctor. Entonces, ¿y qué tengo, doctor? ¿Cómo se llama eso que tengo? Ahí, si yo hago eso, me dejé llevar a una encrucijada por el rol y por la epistemología, se puede decir así, del paciente, que vino ya preparado para que yo actúe como él espera o como se espera que culturalmente un médico actúe. Eso depende de muchas cosas. Depende del sitio en donde yo esté, depende de la manera como yo me presente, depende inclusive del atuendo que yo llevo. ¿Llevo bata blanca? ¿No llevo bata blanca? ¿Cómo estoy vestido? ¿Qué tono de conversación? ¿Qué le digo? ¿O cómo lo miro? Y que durante esos primeros segundos yo puedo percibir y apreciar para ir completando la imagen que yo ya empecé a formar a partir de la primera llamada telefónica que yo tengo con el paciente. Me dirían ustedes, ¿y eso para qué? No sabe para qué. Entonces, el primer objetivo de la consulta sería determinar las expectativas del paciente y la manera como él define la situación implícitamente, es decir, el contexto, y por lo tanto, cómo espera que se definan los roles de cada uno para así ajustarse a que le corresponda. Si eso es así, la consulta se convierte en un ritual que tiene ya sus pasos previstos que yo tengo que cumplir, porque si no, decepciono al paciente. Si no, ¿quién soy yo? Sí, tengo que responder o desde el comienzo cambiar esa expectativa, cambiando el contexto. ¿Y cómo lo cambio? Con lo que yo digo, con la manera como yo le digo lo que le digo. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le pasa? A ver, me va a empezar por los síntomas.
Yo puedo suponer también, con razón tal vez, que para que el paciente o esa persona haya llegado hasta mi consultorio, o a donde sea, porque puede haber llegado a un centro psiquiátrico como este, en donde yo ese día estoy de turno, como suele suceder, y me llaman para decir, mire, llegó un paciente, usted está de turno, y me dan una serie de datos. Puede que los datos que me den no coincidan con lo que yo espero, pero los tengo que recibir porque son los datos que corresponden al paradigma que tiene la persona que lo recibió y la institución en donde está. Y yo he aceptado atender y ver ese paciente en esa institución. Entonces tengo que hacer lo mismo si yo quiero utilizar o funcionar de acuerdo con mi paradigma. Tengo que hacer algo y decir algo. Entonces, de la manera como yo diga o lo que le pregunte yo al paciente está también definiendo el contexto de alguna manera. Entonces yo tengo que saber si eso que estoy diciendo va a definir el contexto de la manera que yo quiero para yo poder actuar con el rol que yo sé o que yo he aprendido y que es mi propio rol profesional y que es únicamente responsabilidad mía, de nadie más. No importa que mi paradigma o que mi manera de actuar o que mi rol como terapeuta no coincida o coincida con el de la institución en donde yo estoy trabajando o el de otras personas, lo mismo que no coincide con el que puede no coincidir con el que me atribuye al paciente porque viene ya con un rol previsto. Entonces es fundamental que desde el comienzo yo defina, escogiendo qué marco de referencia conceptual, como se llama eso, yo voy a definir a partir de qué marco de referencia conceptual yo voy a poder desarrollar o aplicar, si se quiere, la experiencia terapéutica y mi propio modelo, que eso es preguntarme cómo se da en mí lo que yo sé para que yo sepa qué hacer en cada momento de la entrevista y del proceso terapéutico que se desencadena desde el primer momento. Eso es lo que constituye el primer paso en el abordaje sistémico, que permita una definición del problema en términos relacionales. Porque si yo escojo el marco de referencia médico, yo me centro en lo individual. Y la enfermedad que sufre el paciente es un proceso individual que no tiene nada que ver con las relaciones que él establece con los demás, porque es una enfermedad en el sentido médico. Es algo que surge en él a través de yo no sé qué germen que cuando se conoce pues se puede entonces eliminar, pero lo mental a partir de qué germen. Pues claro que yo puedo suponer que hay un germen, entonces digo, eso es genético. Entonces busco así la coincidencia de ese mismo trastorno o de trastornos parecidos en los familiares del paciente, pero no las relaciones con los familiares, sino la herencia. Estoy en un modelo completamente diferente del modelo sistémico, interaccional. Entonces lo que tengo que explorar para responder a la pregunta, ¿y cómo es que esta persona que tengo ante mí aprendió o desarrolló en él mismo eso que él o alguien está llamando enfermedad o perturbación o problema, que es lo que lo trae aquí? Son dos marcos de referencia completamente diferentes. Entonces, según lo que yo
paciente y según como yo se lo pregunto, estoy definiendo ya el marco de referencia. Una manera que, para ilustrar eso un poco, una manera que yo utilizo generalmente es, en lugar de preguntarle qué le pasa, etcétera, que lo orienta hacia el síntoma, le puedo decir, bueno, ¿cómo fue que usted decidió venir a verme? Entonces estoy apuntando al proceso que él tiene que describirme, que se dio en él desde el momento en que de alguna manera se percató de que eso que le pasaba, que no le gustaba, necesita la intervención de algún experto. Y por supuesto el experto es el psiquiatra o el psicólogo en algunas ocasiones, es el que se ocupa de las enfermedades mentales. Supuestamente la gente está aquí, pero no, eso es una manera de hablar. Entonces, cambiar o orientar el contexto hacia lo interaccional se logra llevando al paciente a que describa su experiencia vivencial. Entonces, en lugar de aceptar que él esté fuera de él y que esté describiéndome lo que le pasa como si él lo mirara, como se dice, objetivamente, lo meto dentro de su experiencia. Él me tiene que responder evocando cuándo, dónde, cómo, con quién ocurrió lo que ocurrió para que tomara la decisión de venir a verme. Y cómo me escogió a mí. También me interesa decir. Algunas veces dice me ha ocurrido que el paciente diga, porque yo miré en internet y ahí encontré su nombre. Bueno, pero ahí hay muchos nombres. ¿Y qué le llamó la atención del mío? ¿Por qué el mío? Ahí me da alguna referencia que ya me da un indicio de cómo es que él relaciona, de cómo relaciona lo que percibe con sus percepciones anteriores. Eso ya es darle otro indicio de cómo construyó su marco de referencia. Entonces, la evocación de las circunstancias y del contexto interpersonal en que se desenvuelve la acción contiene la clave para el cambio. La clave para el cambio y las condiciones en que se puede dar no las voy a buscar dentro del individuo, ni en su estructura mental o física. ¿Dónde las busco? En la estructura comunicacional, en lo que él hace, piensa y dice cuando se encuentra en relación con otras personas, que es todo el tiempo, porque de acuerdo con la primera ley de la comunicación, pues no se puede no comunicar, siempre estamos comunicando. Cuando estamos en presencia de otra persona, inclusive cuando no estamos en presencia de otra persona, sino en la soledad, de alguna manera estoy comunicando con lo que yo pienso y siento y con los recuerdos y con las personas que están ahí, en esa parte que yo puedo llamar mental, y eso es una forma de comunicación. No se puede no comunicar, es imposible. En el silencio también. La comunicación es una forma de comunicar, callarse. Aquí entra entonces en juego la habilidad y la destreza comunicacionales del terapeuta en efectuar este proceso a través de una conversación que acompañe al paciente en su relato, de tal manera que sus comentarios no lleven ninguna connotación negativa, los comentarios del terapeuta. Eso es un término de la comunicación positiva, en contraste con la negativa.
una forma de acompañar y seguramente de comprender o de hacer que el paciente se sienta comprendido por mí, porque me refiero a él y a lo que le pasa, o me refiero a él con lo que yo percibo que le pasa. Es una forma de establecer una comunicación directa con la experiencia y con el paciente, que es el punto de partida para poder cumplir, que se debe mantener, que es necesario mantener durante todo el proceso psicológico, para que no se me salga el paciente de su experiencia y entonces me describa objetivamente lo que le pasa. Eso me sirve para darme cuenta de cómo hacerlo. Para que eso sea posible, es necesario entonces que el terapeuta acompañe al paciente en su experiencia. ¿Y cómo lo hace? Adoptando los aspectos formales de su conducta. No tengo otro. Copio lo que hago. Debo ver cómo utilizo, como se llama, el mismo lenguaje del paciente. ¿Cómo le hablo en su lenguaje? No solamente en su lenguaje verbal. ¿Cómo le hablo en su lenguaje gestual? De eso nos damos cuenta cada vez que nos dirigimos a un adolescente, o un niño, o un adulto. No somos los mismos. Yo no le hablo seguramente ninguno de ustedes se dirige o le habla a un niño chiquito o a un adolescente. A veces uno se despista porque pues, la cultura de la subcultura adolescente, si uno no está al tanto de ella, o porque tenga un hijo adolescente, la ocasión de darse cuenta de cómo funcionan los adolescentes, pues no puedo, pero no lo puedo mimar, no puedo hacer una mímica que no parezca convincente, porque si yo hago una mímica o un acompañamiento que es una mala imitación del otro, eso va a producir exactamente el efecto contrario. Entonces yo tengo que desarrollar esa habilidad que tenía en su máxima expresión Milton Erickson. Lo hacía hasta con los psicóticos, para entrar en comunicación y para despertar respuestas en el otro. Hay muchas anécdotas acerca de Milton Erickson. Una de ellas es lo que hacía Milton Erickson cuando vio a un paciente catatónico y nadie sabía qué hacer con él. Entonces a él se le ocurría hacerse al lado del paciente catatónico, tomar las mismas actitudes, silencioso, y eso repetido en varios días, hasta que algún día el paciente se ofendía, y le decía a Milton Erickson que se quitara de ahí, ¿no? como si dijera, no soy yo, ¿qué está haciendo? ¿No? Eso de por sí es ya una confrontación, figúrense. Sin embargo, yo no estoy haciendo sino copiando que, digamos, busco cómo hacer un personaje dentro de el estilo o dentro de lo que esa persona está actuando. Ahí entran otras consideraciones, porque yo tengo que saber cómo hacerlo. Es inevitable que yo en ese momento piense en Diderot, en Denis Diderot, y en una obra que es conocida, que se llama La paradoja del comediante, pues del actor, en ese sentido. En la paradoja del comediante se pregunta Diderot si el actor es más convincente o desempeña mejor su rol, su libreto, cuando se identifica con el personaje o cuando simplemente actúa viendo cómo responden los demás a ese personaje que no es el mismo.
hago para desarrollar un personaje dentro de lo que es esa representación, entre comillas, teatral, de que es la conducta, que es la consulta y el proceso terapéutico, en el cual yo, por decirlo así, me transformo con cada paciente en un personaje diferente, ajustado a lo que yo percibo que el paciente, o que el consultante, como el término patológico, a lo que el consultante está haciendo. Y así, quizás sea algo que metafóricamente sería no como hacer la caja negra transparente, sino de pronto meterme en donde está el paciente, meterme en la caja negra con él. Y si logro hacerlo así, entonces establezco una comunicación en la que yo copio o imito de alguna manera y me identifico para que el otro se sienta identificado, que yo lo comprendo, que eso que le pasa a él podría, me está de alguna manera pasando a mí, porque estoy haciendo lo mismo. Quizás sea eso. Esta modalidad de respuesta por parte del terapeuta, denominada por Milton Erickson, en inglés por supuesto, pacing, que es como acompasar, llevarle el paso, ¿sí? Bailar con el paciente, llevarle el paso, y al llevarle el paso, si yo le llevo el paso y él va conmigo, por dicho, yo voy con él, de pronto yo puedo introducir algo diferente, algo pequeño que me modifique, y veo si él me sigue o no me sigue. Si yo he establecido ese pacing, ese acompañamiento, seguramente el otro sigue la pequeña modificación que yo he hecho, que desencadena otras, y va desencadenando otras. Entonces así es una manera muy estratégica. El nombre que yo le doy a mi seminario que yo dicto en el instituto con los residentes es precisamente no de terapia sistémica, sino de terapia estratégica. Entonces, ¿cómo sé yo y cómo puedo adaptar en cada momento una estrategia que produzca cambios? El tiempo se me ha terminado. Me quedan, no sé, en el tintero, en el papel, varios conceptos, sobre todo el concepto de la autonomía. Porque si yo miro las cosas de esa manera, lo que viene, lo que ocurre al consultante, al paciente, es que su proceso de autonomía, ese proceso que comienza desde el nacimiento mismo, a través de los apegos y de los sonidos que pertenecen con la madre, hasta la autonomía que se supone que debería llegar por lo menos a los 20 años. Es un proceso muy largo para que el individuo sea autónomo y pueda entonces disfrutar, pueda entonces vivir, o se pueda decir de él que
capacidad de distinguir lo que llamamos realidad de lo que llamamos fantasía. La espontaneidad como la capacidad de expresar los propios pensamientos, sentimientos y necesidades y de actuar de acuerdo con ellos. Y la intimidad o capacidad de abrirme al otro, de estar próximo, de acercarme y de ser auténtico con el otro dentro de una situación de reciprocidad. Si miramos al perturbado, al paciente mental, a la persona que viene a la consulta, alguna de esas o todas capacidades las tiene falla en algo, y por eso está descontento, por eso sufre. Entonces, el síndrome o la enfermedad mental, como dice Mateo Cellini, no sería sino un lance, una movida dentro de eso que él ha desarrollado de varias maneras, consciente e inconscientemente, que viene a ser su propio futuro, pero que él va a defenderse inclusive de mí mismo, y yo voy entonces a pensar que se está resistiendo y me pongo a analizar la resistencia. Un momentico, ahí me paso toda la vida, pero defiende eso porque es una estrategia que él desarrolló para sobrevivir en condiciones adversas. Ahí se abre otro capítulo que digamos en el momento de mencionar, que es el de la responsabilidad y de la responsabilización, porque este modelo sistémico y familiar tiene el riesgo de que se culpabilice al medio familiar de lo que le está pasando al paciente, y ahí se complican todas las cosas, porque cada uno de los miembros de la familia está simplemente expresando y desarrollando su propia estrategia personal, que también aprendió a través de muchos años a partir de su infancia, pero que ya forma parte de una red de acciones y de reacciones, que es lo que se pretende manejar, que es una situación muy compleja que se pretende manejar con la visión sistémica. Muchas gracias por la paciencia.